Esta mañana vamos a estar retomando el estudio en Hechos y recordamos, ¿verdad?, que hace una semana terminamos el capítulo 14 y estamos ahora por ver el inicio del 15. No lo vamos a terminar hoy, pero vamos a llegar hasta el versículo 35, así que comienza a buscar en sus Biblias, va a ser Hechos 15, del 1 al 35. Cuando estaba estudiando este pasaje, me pasaba por la mente algunas cosas, porque este es un concilio que va a tener una discusión, y esa discusión va a ser respecto a la salvación. ¿Cómo es que ellos estaban pensando acerca de la salvación? Los líderes de esta iglesia en el concilio de Jerusalén iban a discutir si era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, pero también hay un suceso que pasa muy parecido hace unos 506 años con Martín Lutero clavando esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El 31 de octubre de 1517 esto pasa, y esto tiene su origen tiene que ver con la salvación, porque estaban discutiendo si era posible obtener salvación a través de indulgencias. Y esto va a despertar un fervor en la reforma, ¿no? En este entonces, y esa discusión que va a surgir con este papa. A los romanistas obviamente no les convenía renunciar a esto, porque era literalmente oro y plata lo que ellos iban a renunciar. El dinero que iban a usar para construir un imperio a base de mentiras y promesas vacías, que era sacar a almas del supuesto purgatorio. Al igual que en el Concilio de Jerusalén, la doctrina de la salvación por gracia fue defendida por Lutero en ese entonces, apoyado por la Biblia y solo la Biblia. Defendió las creencias populares, desafió, mejor dicho, las creencias populares en su tiempo, y cambió el curso de la historia. Y hasta hoy tenemos el fruto de eso. Nosotros ahora nos hacemos llamar protestantes por lo mismo. Así que era necesario que hubiera un cisma en la iglesia en pos de la verdad. Hasta hoy creo que se debate mucho al respecto de cómo es que la salvación puede ser alcanzada. Se debate si puede ser por obras, si puede ser por algo más. Pero hoy vamos a aprender que la salvación es solamente por gracia. La cuestión es, ¿la salvación por gracia fue una idea inventada por los reformadores en el siglo XVI o es algo que podemos rastrear en la Biblia y en la historia en los primeros cristianos? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que demos lectura a Hechos 15, del 1 al 35. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Muy importante eso. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Déjeme repetir eso. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son.
Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes de entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, y a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos, dice la carta. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo. Fíjese bien, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a ídolos, de sangre, de la carne de los animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de estas cosas, harán bien, pásenla bien, dice la carta. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero Silas le pareció bien quedarse ahí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Oremos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta lectura que acabamos de tener. Te ruego, Padre, que tú tomes el control, que cierres mi boca, Padre, de no decir cosas que no tenga que decir, pero que tu palabra, que tu verdad sea expuesta. Señor, tú te engrandeces en mi debilidad. Y tú sabes, Señor, cómo me siento, pero tú sabes, Padre, que estoy aquí por tu poder. Y te ruego, Padre, que podamos aprender todos, que tú puedas hablar a través de tu palabra este mensaje, que nos ayudes a todos a aplicar también en nuestros corazones lo que tengamos que aplicar y cambiar de nuestra mente, lo que tengamos que cambiar si es que estamos pensando de otra manera. Y te ruego, Señor, que esto sea para bendición y no para división o distinción. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hoy estaremos aprendiendo, el título yo sé que es un poco llamativo, ¿no? Salvación sin cirugías ni dietas. ¿Qué aprenderemos hoy? Bueno, que la salvación es solo por gracia, por lo tanto, no por obras. Eso lo vamos a ver del 1 al 5. De otra manera, ya no sería gracia. Eso lo vamos a ver del 6 al 21. Y si notamos esto, entonces podemos decir que esto es verdaderamente buenas nuevas, del 22 al 35. Por el final del capítulo 14 sabemos que Bernabé y Pablo se encontraban en Antioquía de Siria.
perseverando y enseñando en aquella iglesia, conformada en su mayoría por gentiles. Y necesitamos tener esto en mente para que sea más fácil entender el resto. Lo primero que se nos muestra en el texto es que había unas personas que llegaron, que eran judíos, a esta iglesia para perturbar lo que ellos creían. Y me llama la atención que Lucas no le llama hermanos a estas personas, sino que les llama algunos. Fíjese ahí como dice, no, sí dice que son creyentes, pero como que él los rebaja, ¿verdad? A decir nada más que son algunos. Es curioso, y yo no creo que sea de casualidad eso. Estos probablemente no eran cristianos, sino que eran hombres que se estaban queriendo hacer los sabios ante estas personas. En otras palabras, ellos estaban poniendo sus credenciales. Ellos estaban diciendo, yo soy de Jerusalén, entonces me tienen que creer a mí. En otras palabras. Eso me recuerda que hay algunos en las redes sociales que quieren tener ese prestigio también. Yo soy judío, entonces me tienen que creer a mí, me tienen que creer a mis cábalas. Bueno, no precisamente. Vamos a ver eso, ¿verdad? Aquí. Estos hombres con esas credenciales podían decir cualquier barbaridad y pretender que las personas le tenían que creer. Así que cuando Pablo y Bernabé escuchan esto, dice que ellos se paran firmemente y comienzan a tener una discusión con ellos. De hecho, ahí dice gran disensión, pero en otras versiones dice discutir con vehemencia. Y en la Reina Valera dice contienda no pequeña. Quiero que sea evidente que fue necesario contender ardientemente por esta cuestión, porque no era una cosa cualquiera, era algo respecto a la salvación. Es muy importante. Estos hombres probablemente eran algunos de los que se habían quedado inconformes cuando pasó el episodio con Cornelio. No sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 10 y 11, el Espíritu Santo baja sobre estos gentiles. Probablemente eran personas, eran judíos que no se habían quedado conformes con eso y habían subido para tratar de perturbar a los hermanos que no habían escuchado este episodio. Pero la iglesia no iba a tomar este asunto a la ligera. Y siguiendo el mandato y el ejemplo de Jesús de no juzgar sin justo juicio, envían a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para investigar este tema. En otras palabras, no se dejaron guiar por cualquiera. Hicieron lo que tenían que hacer. Comenzaron a investigar. Mandaron a estas personas para poner las cosas en orden. Y antes de continuar, quiero que aprendamos de estos versículos lo siguiente. No quiero que lleguemos a la conclusión de que tenemos que contender ardientemente por cada una de las cosas en la iglesia. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Debemos aprender sabiduría y prudencia. Cuando son temas sobre la salvación, la deidad de Cristo, o temas fundamentales, primarios de la fe, no podemos dar nuestro brazo a torcer. No podemos tampoco callar. Es necesario discutir, es necesario hablar. Pero recordemos que tenemos que hacerlo con sabiduría y prudencia. Personalmente creo que lo viví cuando fuimos a Marruecos. Habían dos cosas que las personas querían que nosotros aceptáramos cuando nosotros los evangelizábamos. Era una, que Dios no tenía hijos. Era lo primero que a ellos les calaba. Y dos, que Jesús no puede ser Dios. Ambas afirmaciones eran muy importantes, son nuestro fundamento de fe. Entonces nosotros teníamos que decir no podíamos aceptar eso. Otra cosa también que nos decían era que ellos querían que nosotros aceptáramos que su Dios es nuestro Dios también, es el mismo. Y era otra cosa que nosotros teníamos que decirle no, tajantemente. Y teníamos que decirle así: Dios tiene un hijo llamado Jesús, por quien solamente podemos tener perdón de nuestros pecados. Y tu Dios no es mi Dios. Mi Dios es trino, es justo, no tiene por inocente al culpable. Y si tú no crees en el Hijo de Dios, pues vas a perecer en tus pecados. Teníamos que ser claros con eso porque no podíamos negociar esa parte del Evangelio. Así que en cada asunto, evalúe el tema
que usted va a discutir. Si es algo en contra de la salvación, es necesario hablarlo y ponerlo claro. Pero hoy parece que queremos solucionar todas las cosas de asuntos secundarios en las redes sociales discutiendo por internet. Y eso no puede ser así. Tenemos que ser sabios. Hay cosas por las cuales podemos discutir y otras por las que no es tan necesario discutir. Entonces, evalúe cuál es el asunto y cuál es su propia intención también. Porque a veces parece que nosotros queremos discutir solamente porque queremos salir como los ganadores. A veces es simplemente nuestro orgullo. Y esto me lleva al versículo número 3, donde vemos la intención de Pablo y Bernabé. El foco siempre fue hacer a Cristo y su evangelio famoso. La desgracia predicada por los judaizantes se combate con el evangelio. Fíjese cómo Pablo y Bernabé intencionalmente aprovecharon el viaje para pasar por Fenicia y por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, dice. Ellos estaban relatando las maravillas que Dios había hecho a través de su ministerio. Y aquí vemos el evangelio. Y el evangelio es bueno también entre hermanos. Es algo que nos anima, nos alienta. Saber que Dios está haciendo grandes cosas con nuestros hermanos. Siempre y cuando alejemos la jactancia de nosotros y glorifiquemos a Dios. Probablemente esto iba a poner más furiosos a los judaizantes. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Ellos no les iba a gustar eso porque estos hermanos estaban predicando salvación por gracia. Debemos obedecer y temer al Señor antes que a los hombres. No estamos aquí para complacer a las personas. Debemos decir la verdad, aunque algo otros se enojen por eso. Eso me lleva a un pensamiento y es que sí es bueno defender la fe y máximamente en estos casos, pero a veces lo que queremos es ser apolopleitistas. Perdónenme, ahí que estoy inventando una palabra. Cuando nuestra primera tarea debería ser evangelistas. La mejor defensa que tenemos es el evangelio. Y al ser evangelistas, probablemente podemos llegar a ser apologistas, pero no por nosotros, sino por su espíritu, por el evangelio. Un cristiano lo que tiene en mente es a Cristo y a su evangelio. Y eso debería estar en nuestras mentes también. Estemos listos para presentar defensa en todo momento de quien lo demande. Pero debe ser con sabiduría y respeto. De esta manera confiaremos que quien edifica la iglesia es el Espíritu Santo y no nosotros. No es por nuestra capacidad, no es porque nosotros podemos armar buenos argumentos. Así que esto nos enseña que podemos ser firmes en la fe, no debemos dar nuestro brazo a torcer cuando se trata de cosas fundamentales, pero nuestra motivación debe ser el evangelio, proclamar la verdad de Cristo y expandir su anuncio a las naciones de que Cristo vive, perdona y salva. Y esto era lo que estaba en el corazón de Pablo y de Bernabé. Cuando ellos llegan a Jerusalén, son recibidos por los apóstoles y los ancianos, pero también por estos miembros de la secta farisea, dice. Estos eran hombres celosos de la ley, supuestamente. Pero es un poco irónico pensar de que del otro lado estaba Pablo, quien dice que es el fariseo de fariseos, Filipenses 3:5. Como les digo, suena un poco irónico, porque si alguien sabía de este tema y podía ponerse a favor de ellos, ese era Pablo, pero no lo hizo. Él llegó a defender esto que estamos viendo hoy, que la salvación es por gracia, sin necesidad de cirugías, de dietas, ni de horarios. No podemos dejar de pensar en Israel cuando leo esto. Israel, Dios los había sacado de Egipto. Pero dice que después de un tiempo y después de haber comido el pan del cielo, dice que anhelan las cebollas y los ajos de Egipto y de su esclavitud. En otras palabras, estos hombres fariseos creyeron que Jesús perdonaba pecados porque dice que son creyentes, pero anhelaban los ajos y las cebollas de la ley, pues todavía querían justificarse por ellos mismos a través de las obras. Hermanos, debemos aprender que la salvación es solamente por gracia y que agregar obras
a eso es como pisotear la sangre de Cristo. Es como levantar mi puño al cielo y decirle a Dios, yo no te necesito, yo puedo justificarme por mí mismo. Y eso no debe ser así. Los reformadores defendieron esta verdad fundamental, que Cristo es suficiente. Eso se llama solus Christus en latín. Con esto, ellos declaraban que el sacrificio de Cristo es la única fuente de salvación y eso basta. Cuando nosotros no nos queremos justificar a nosotros mismos, entonces estamos menospreciando el sacrificio de Dios, de Jesús. Queremos justificarnos con nuestras buenas obras, entre comillas, que por cierto son trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Y cuando queremos hacer eso, solamente nos volvemos arrogantes. Quitemos de nuestra mente el querer justificarnos por nosotros mismos y humillémonos ante la infinita misericordia del Señor, que es por su misericordia que hemos recibido perdón. Y eso es suficiente. Solo necesitamos a Cristo. Por eso a mí me apena y me duele ver a supuestos cristianos que andan buscando sus raíces hebreas, entre comillas. O quieren comprar cosas, artilugios judíos para orar, para adorar, supuestamente con una mejor devoción. Y lo único que están haciendo es caer en idolatría y negar la suficiencia del evangelio. De esa esclavitud nos sacó el Señor. Dejemos de anhelar los apestosos ajos y cebollas para empezar a saborear el pan de vida que se nos fue dado una vez y para siempre. Para los cristianos el maná bajó del cielo literalmente y tomamos de él y obtuvimos redención. Ese maná, ese pan es Cristo y se nos dio a comer por gracia como un regalo, no porque lo merecíamos. O tal vez tus ajos y cebollas sean esas cosas que tú anhelas del mundo. Tal vez estás extrañando ese dinero extra que hacías los domingos. Tal vez estás extrañando los bailes que hacías en las discotecas, las borracheras, las fornicaciones que tenías en el mundo. Solo dos cosas puedo decirte si está pasando eso por tu mente. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Necesitas a Jesús en tu vida porque todavía no has creído en Él. Porque Él es quien da salvación. Pero cuando da salvación, quita esas cosas viejas del viejo hombre. Amén. El que ha creído realmente tiene el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo puede vencer el pecado. Probablemente caiga, no estoy diciendo que ahora somos impolutos, pero rápidamente somos redarguidos por el Espíritu Santo y deseamos vivir para Cristo. Los cristianos no anhelamos el pecado, no anhelamos las cebollas, no anhelamos los ajos. Tampoco caigamos en el error de los judaizantes, intentando justificarse por la ley. Si usted quiere hacer eso, déjeme decirle que usted tiene que comenzar a cumplir 613 mandamientos. Y yo no creo que usted quiera eso. Y lo tuvo que haber hecho desde que nació y lo tiene que seguir haciendo hasta morir. Porque eso dice Santiago 2:10. Si falla en uno, falla en todos. Yo no sé si usted quiere ese yugo. Y si no lo quiere, no se preocupe. Somos salvos por obras, pero por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Jesús fue el que cumplió la ley de principio a fin, desde su nacimiento hasta morir. Nuestra confianza debe estar en su obra, no en la nuestra. Tiene que ser así, porque de otra manera ya no sería gracia. Si algo quiero que se lleve hoy es que la salvación es solo por gracia. Y también ese era el objetivo que tenían aquí los apóstoles en este concilio. ¿Por qué? Porque si esto no es verdad, entonces estamos fritos. No tenemos esperanza entonces. Vaya conmigo a los versículos 6 y 12. Ahí veremos que no podemos justificarnos por nuestras propias obras, porque todos hemos pecado. Del 6 al 12 vemos eso. Al llegar, los apóstoles y los ancianos se reunieron en una asamblea
con el fin de tratar este asunto, no menor. De hecho, Lucas no narra todo, pero dice que hay un debate largo y acalorado probablemente. Pero entre la discusión hay dos eventos importantes que quiero que note hoy. El primero es que Pedro se levanta y les dice que ellos ya saben que Dios escogió a los gentiles. Y se demostró que ellos creyeron en el Evangelio y que Dios los salvó porque Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Eso es evidente. De hecho, de la misma forma que sucedió en el Pentecostés, en Hechos 2. Y sin necesidad de que fueran circuncidados, sin necesidad de que ellos guardaran previamente la ley, Dios los salvó solamente por la fe. Es muy importante eso y quiero que lo mantengan en mente. Y aquí es donde tenemos una revelación importante, porque Pedro les exhorta diciendo que están tentando a Dios al tener el pensamiento legalista. Dice que están tentando a Dios. Están cayendo en la hipocresía que Jesús reprendió cuando dijo a los fariseos que imponían cargas pesadas sobre sus hombros, pero que ellos no querían mover ni un dedo para moverlas. Mateo 23:4. Además, y esto lo pongo a modo de paréntesis, pienso que aquí se cumple lo que Dios dijo por medio de Moisés en Deuteronomios 31:19. Dios les dice, escriban este cántico, se lo dice a Moisés, para ustedes, y tú enséñaselos a los israelitas, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Luego podemos leer el canto en el capítulo 32, pero el versículo 21 es muy interesante. Mire lo que dice, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con lo que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Así se encontraban estos judíos de celosos. Lo absurdo de todo es que querían imponer normas que se había demostrado que ni ellos ni sus padres habían podido cumplir. Fíjese ahí en el versículo 10 lo que dice. Y esta es una verdad que tenemos que meditar nosotros para evaluarnos si no estamos cayendo en lo mismo. Todos somos pecadores. ¿Cómo sabemos eso? A través de la ley. La ley es un maestro, dice la Escritura. Uno que está diciendo a cada momento, fallaste, erraste, caíste, pecaste. La ley nos dice a todo tiempo, culpable, culpable, culpable. La ley es un espejo y el espejo no puede hacer nada por mi apariencia, pero sí refleja lo que yo soy. Y el reflejo dice, culpables, sucios, condenados e indignos. Amigo, la ley es buena a medida que te diga esto. Si vas a la ley y miras que eres un transgresor, entonces tú ya sabes que tu fin es muerte. Dios dijo que la única manera de pagar tu culpa del pecado es muerte. Esa es una mala noticia. Puede ser una mala noticia, pero es una realidad. Pedro les acaba de decir esta mala noticia a ellos, esta realidad. Todos somos transgresores de la ley. Qué predicamento, ¿no? Pedro, entonces, ¿no hay esperanza? Claro que sí. Pedro termina con la esperanza de la buena noticia, el Evangelio. Mira el versículo 11. Ese es el centro de aquí. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Judíos y griegos salvos por la sola gracia. Gloria a Dios por eso. Amén. Como dice el peruano, ya fue. Si eres un pecador, estás condenado. Literalmente no hay salida. Solamente te queda aceptar el sacrificio de Cristo. Él es el único que te puede dar gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa un regalo inmerecido. Sí, no lo mereces. Por eso es un regalo. Si lo merecieras, entonces no sería un regalo. Sería una paga. Y si tú crees que es una paga, qué arrogantes seríamos, ¿no?
¿Cómo puede ser que la gracia sea una paga por nuestras obras sucias? Antes, en humillación y rendición, reconozcamos nuestra bajeza para que en pobreza y bancarrota espiritual seamos perdonados y aceptos por la obra de Cristo Jesús. Amigo, ven a Jesús. Cuando Pedro terminó de decir estas palabras, solo le faltó decir caso cerrado. Ahí la discusión se acabó. Se resuelve el caso. La multitud hizo silencio, dice. Y sabe, en ese silencio, Pablo y Bernabé aprovecharon el momento. Dice que comenzaron a contar las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Esos hombres vivían el evangelio. ¡Qué ejemplo! Aprendamos de ellos. Que el evangelio sea la centralidad de nuestra vida. Que nuestras charlas estén llenas de evangelio. Que en nuestras reuniones el evangelio predomine. Que hablemos de las maravillas de Dios en todo momento, a toda hora. Que nuestra meta siempre sea y a todo momento hacer a Cristo famoso. Amén. Por lo tanto, por otro lado, Jacobo, que por cierto es el hermano de Jesús, más conocido como Santiago, hace una tremenda conexión con el evangelio a través del profeta Amós. Vaya buscando el profeta Amós porque vamos a leer una parte ahí. Demostrando que Dios había cumplido en Jesús su palabra, dando salvación por gracia a todo el que invoque el nombre del Señor. Primeramente afirma que está de acuerdo con las palabras de Pedro y nos dice que esto concuerda con lo que Dios ya dijo a través del profeta Amós. Es el capítulo 9, versículo 11 al 12. Dice así, Amós 9, del 11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. La profecía de Amós nos ayuda a entender que ese tabernáculo de David, esa simiente de David, ese rey perpetuo es Cristo, es Jesús. Dios preparó sus brechas por medio del profeta Juan. Eso lo vemos en Isaías 43 y también al inicio de Marcos y en los evangelios. Jacobo argumenta esto para dar peso de que este evento que se está cumpliendo con los gentiles no es casualidad. Dios ya lo había orquestado. Dios ya lo tenía planeado desde un inicio. Isaías 55:5 dice, he aquí, llamarás a una nación que no conocías y a una nación que no te conocía, correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Oseas 2:23 dice, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Y Salmos 86:9 dice, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Vemos entonces que no es casualidad. Ya Dios había determinado todas estas cosas. Mi amigo, en Hechos 15 vemos una realidad. Dios es justo y no se conforma con nada menos que lo que Él exige. Por lo que la ley no se puede abolir, solo se puede cumplir. Pero ¿quién ha cumplido la ley? Pedro afirma sin titubeos que ellos y tampoco sus padres habían podido obedecer la ley. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, el conocimiento. Esto sugiere que la ley no fue dada para que el hombre pudiera cumplirla perfectamente, porque no puede y obtener salvación por medio de ella, sino que para que el hombre reconociera su pecado y su necesidad de un Salvador. Eso es lo que más adelante dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Además, acabamos de ver cómo Jacob cita a Amós. Jesús es ese tabernáculo. Jesús es el Rey perpetuo. Dios levantó sus ruinas al tercer día, reedificándolo. Dios estableció en Jesús esa relación rota que había entre el Padre y nosotros. Dios es suficiente para la salvación. Cristo es suficiente para la salvación. Solamente necesitas creer en Él. Cristo es quien cumplió la ley, no yo. Por lo tanto, Él es el Cordero sin mancha y su sacrificio es suficiente para pagar mis pecados. Y ante esta buena noticia, solamente nos quedan dos opciones: o aceptarlo o rechazarlo. Los hombres que confían plenamente en Cristo y en su salvación por gracia a través de la fe pueden regocijarse que ya no están condenados más por la ley, sino que ahora tienen vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. ¿Cree eso? Es salvación sin necesidad de cirugías, circuncisión, o dietas, comida kosher, o horarios, porque no tenemos que estar observando fiestas o el Shabbat. Es solo por gracia, solo por el perdón obtenido sin merecerlo. Y espero que eso dé vueltas en su mente el resto del pasaje. Los versículos 19 al 21 han sido controversiales, pero quiero que tengamos el foco en lo que hemos aprendido, porque no es que aquí se está contradiciendo. La salvación es por gracia. Jacobo no puede decir, sí, yo estoy de acuerdo con Pedro, la salvación es por gracia, pero después se va a contradecir diciendo que tienen que hacer estas leyes, entre comillas, ¿verdad? Así que no perdamos el foco de eso. Jacobo no está diciendo eso, sino que él está dando unas recomendaciones, una instrucción piadosa para que usted y yo mostremos nuestra salvación alejándonos de lo pagano. Eso es todo. Porque fíjese que él no está diciendo que son prohibiciones para ganarse la salvación. Tenga mucho cuidado con eso. Sino que son peticiones. Y probablemente estas peticiones van ligadas a lo primero que él dice. Y déjeme explicarme. En el versículo 20 dice que se aparten de la contaminación de los ídolos. ¿Cuáles contaminaciones? A saber, las fornicaciones, lo estrangulado y sangre. Probablemente eran prácticas que se hacían en rituales paganos, en los templos de Cibeles, de Demeter o de Diana de los Efesios. Pero fíjese lo que dice la Biblia de estudio de John MacArthur. Voy a citar estas dos partes. Dice, Jacobo y los demás líderes no querían que los gentiles se regodearan de formar inapropiadamente en su libertad en Cristo. Por esta razón, Jacobo propuso que los gentiles se abstuvieran de 4 prácticas paganas que eran violaciones de la ley de Moisés para no ofender a los judíos. También señala lo siguiente sobre la contaminación de los ídolos. La comida era ofrecida a dioses paganos y vendidas en carnicerías asociadas con los templos paganos. Las orgías eran asociadas con el culto a los dioses paganos. Fin de las citas. Probablemente lo de la carne de ahogado y la sangre también podría estar relacionado con eso. Pero independientemente de eso, me gustaría que viéramos el propósito. Y me gusta cómo lo dijo o cómo lo dice la Biblia de Estudio de la Reforma. Voy a citar esto también. Dice, aquí se propone que tanto judíos como gentiles practiquen moderación. Los cristianos judíos deben reconocer que los gentiles no están sujetos a la ley judía. Los creyentes gentiles deben considerar los escrúpulos que los cristianos judíos tienen y no ofenderlos al comer cosas sacrificadas a ídolos, carnes de animales estrangulados ni sangre. Fin de la cita. Eso es lo que debemos extraer y aprender de este pasaje. La tolerancia, el amor y la confraternidad, eso sí suma a la piedad, pero eso no me da salvación. Usted lo puede comprobar en casa y si quiere apuntar estos versículos. Colosenses 2,
nos habla de eso. Dice que no debemos juzgar estas cosas. Incluso nos dice que estas cosas pueden ser beneficiosas para nuestro cuerpo, pero que no sirven para nada para los apetitos de la carne. Eso está en el versículo 8 y 23. Pero más claro aún es 1 Corintios 8, 6 al 13. Y déjenme leerlo de una versión, se llama así, Palabra de Dios para Todos. Dice así. Pero nosotros sabemos que solo existe un Dios, el Padre, quien creó todo y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien vino todo y por quien tenemos vida. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos comen carne, creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen dudas de que si esto es correcto, se sienten culpables cuando lo comen, dice. La comida no es lo que nos acerca a Dios. No seremos mejores que los demás por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado con esta libertad y no dejen que su libertad haga pecar a los que tienen dudas sobre lo que comen o lo que deben comer. Y el versículo 12 dice, si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es pecar contra Cristo. Por eso, si la comida hace que mi hermano peque, jamás volveré a comer carne para no hacerlo pecar. Fíjense, está bien claro esa versión. Espero que seamos maduros y no juzguemos al hermano que come carne, que come cerdo, que come camarones, que come morcilla o moronga, como le digan en su pueblo. Pero si se siente mal, háganoslo saber también, para que no lo hagamos pecar a usted. Ahora bien, no podemos añadir estas cosas a la ley para decir que con eso alcanzamos salvación. Eso no está diciendo el texto. Hay sectas incluso que usan esto como excusa para decir que las transfusiones de sangre son pecado. Y si usted lo hace o permite que se lo hagan a su hijo, entonces usted va a perder la salvación. Otros prohíben que coman comidas que están a base de sangre. Y déjeme decir esto personalmente, a mí personalmente no me gusta la morcilla ni la moronga, pero yo no voy a prohibirles comer eso a ustedes, porque a mí no me gusta. Eso es otra cosa. Este texto no está hablando de eso. Agregar esas leyes sería imponer mandamientos de hombres. Eso no es bueno y tampoco debería ir yo más allá de lo que la Biblia me permite ir. Es un peligro mezclarse con las prácticas del paganismo mundano y el cristiano debe alejarse de eso, pero debemos estar claros de que la salvación es por gracia. No depende de lo que yo haga o deje de hacer para alcanzarla. Eso sería justificarme por mí mismo y eso sería arrogancia. Y tal vez con eso esté pensando, bueno, entonces yo puedo vivir como yo quiera, puedo pecar todo lo que yo quiera. Pues déjeme decirle que ya Pablo se le adelantó. En Romanos 6 dice, del 1 al 4, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, fíjese eso, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es cuando somos salvos que podemos obedecer. Es cuando somos salvos que tenemos al Espíritu Santo para vencer el pecado. Solo los salvos, solo los nacidos de nuevo, viven en novedad de vida, desechando lo malo y caminando en esos senderos que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos, dice Efesios 2:10. Así que no es por obras que nos salvamos, tampoco es por fe más obras que nos salvamos, sino que el justo por la fe vivirá.
Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Concluimos entonces que las obras son el fruto de la salvación y no al revés. Hermano, la gracia nos lleva a una vida de santidad y no es licencia para pecar. No quiero enseñar eso hoy. Antes es una medida más excelente, de hecho. Claro que pecamos, pero si se siente cómodo con su pecado, pregúntese entonces, ¿soy salvo? El salvado por Dios es una persona nacida de nuevo y vive mostrando a Cristo y su carácter. Si piensa que ser salvo significa que puedo vivir como yo quiero, que puedo pecar todo lo que yo quiero, entonces déjeme decirle que usted no es salvo. El que ha sido salvo demuestra que es salvo por sus obras, pero entiende que las obras son la evidencia de la salvación, no la causa. La Biblia nos manda a meditar también en la ley de día y de noche y aplicarla en nuestros corazones. Y para el cristiano la ley no debería ser un yugo, sino un recordatorio de la obra de Jesús hecha por nosotros. Debemos aprender que la ley ha sido esclarecida y cumplida por la vida de Cristo, por lo que no tenemos que hacerla para ser salvos. Y escuche eso, para ser salvos. Porque eso sería menospreciar el sacrificio de Cristo. Sin embargo, la ley moral no es una carga para el cristiano, sino que es algo que quiere el cristiano vivir. Quiere vivir el cristiano en esto. Y con su Espíritu Santo es posible vencer el pecado. La salvación por gracia nos debe traer fe y certeza, seguridad de salvación, porque no depende de nosotros, sino de la obra de Cristo. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando entendemos que la salvación es por gracia, entendemos que nuestra salvación está segura en Cristo, está en las manos del Padre y de ahí nadie las puede arrebatar, dice Juan 10. La salvación por gracia nos debe traer gratitud, alabanza y adoración, una vida una vida que refleja la gloria al Señor. Si una salvación tan grande no nos llena de alegría, no nos llena la cabeza, no nos llena la boca de alabanza, no nos transforma, entonces tenemos que examinarnos y preguntarnos si somos salvos o no. A veces pasamos por momentos donde decimos como el rey David, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero los cristianos recibimos respuesta a eso. El Padre nos contesta afirmativamente a eso. Estamos seguros en Él. También la salvación por gracia nos debe traer ganas de gritar a los cuatro vientos el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué mejor y más excelente milagro ha hecho el Señor en nuestras vidas que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él? Créame, nadie resucita y se queda tranquilo. Si realmente Dios le dio vida, entonces evangelice. Busque la manera de hacerlo. Júntese con los hermanos cada primer y tercer sábado del mes. Sea intencional en visitar a las personas, compartir esa buena noticia. Sea intencional en compartir esa buena noticia con quienes lo rodean. Haga algo. No esconda esa luz. Y a la hora de evangelizar debemos ser intencionales en mencionar que la salvación es por gracia solamente. Y no como lo plantean muchas instituciones por ahí, que predican un falso evangelio. Y déjeme ser claro, porque debo ser claro. Así lo predica la iglesia romana. Ellos plantean una salvación de fe más obras. Y eso socava la suficiencia del sacrificio de Cristo. La salvación es una gloria que no merecemos nosotros. Es una gloria que es solamente del Señor. Solo a Dios la gloria. Entonces, es de suma importancia tener esto en claro, que la salvación no es por mérito de nosotros, sino que es un regalo inmerecido. Cuando entendemos eso, entonces podemos realmente decir que son buenas noticias. Imagínese que usted está en casa y alguien llega y le dice que tiene $10 millones preparados para usted. Son suyos sin
condiciones. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Son suyos desde ahora. Eso sí sería una buena noticia, ¿verdad? Yo creo que usted va a hacer un banquete para celebrar esa buena noticia. Pero ¿qué pasaría si le dicen, sí, usted se ganó $10 millones, son suyos, pero usted para no perderlos, usted los tiene que tener en una mochila todo el tiempo, no perderlos? Si los pierde, es culpa suya. No los puede gastar porque usted los tiene que preservar. Quizás algunos de todos modos se emocione, ¿verdad? Todos modos dicen, bueno, tengo $10 millones. Pero yo creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que usted se dé cuenta que eso en realidad es una maldición. ¿Por qué? Porque $100 millones en billetes de a 100 pesan aproximadamente 1 tonelada. Segundo, yo creo que usted estaría bien desconfiado de todas las personas, porque alguien se lo puede robar. No dejaría que nadie toque ni siquiera esa mochila, como decimos en Guatemala, ese bolsón. Tercero, ni siquiera podría moverse para gastar ese dinero porque estaría atado a ese peso. La única utilidad de esos $10 millones sería de peso muerto. Sería una maldición, sería su condena, sería su tristeza. Objetivamente puedo decir que la primera es una buena noticia. El primer caso. El segundo caso no es una buena noticia. De hecho, sería una mala noticia. Eso me haría infeliz. Del mismo modo, a veces pensamos que la salvación es como en el primer caso. En el segundo caso, perdón. Tal vez nos dijeron que el evangelio es vida eterna, pero que si fallamos, se acabó la vida eterna, la perdemos. O tal vez nos dijeron que debemos ser buenos para obtenerla, o debemos ser buenos para mantenerla. Y si ese es el caso, le han mentido. Y si usted comparte el evangelio de esta forma, diciéndole a las personas esto, usted no está mostrando gracia, sino que está mostrándole una carga pesada a las personas. Si la salvación fuera por obras, si tengo que cuidarla, si tengo que cuidarla para no perderla, entonces es un caso perdido, porque si depende de mí y no del Señor, ya lo hubiera perdido hace mucho tiempo. El evangelio solamente puede ser una buena noticia cuando entendemos que se nos da por gracia, porque Jesús la pagó en la cruz. Él dijo, consumado es. La deuda está finiquitada, cancelada, pagada. Y no puedo agregar nada a esa obra grandiosa del Señor. Precisamente ese es el mensaje de los apóstoles, que los apóstoles se encargan de enviar con Pablo y Bernabé. Fíjese ahí en los versículos 22 al 35. Ahí van Judas y Silas también para ser testigos. Dice que eran hombres prominentes, llenos del Espíritu. E iban para dar fe de esta carta y de que todos estaban de acuerdo, ya que esta decisión no era un capricho de los apóstoles o de los ancianos de Jerusalén. Mire el versículo 28. Nos dice que este mensaje era algo aprobado por Dios mismo. ¿Le pareció bien a quién? Al Espíritu Santo. Así que con toda libertad yo le puedo decir, hermano, que el Señor dice que la salvación es por gracia, sin necesidad de obras. Me encanta el final de la carta. 2 palabras, pásenla bien. ¿Quién podría decir pásenla bien si fuera un yugo pesado? Y esto no quiere decir de que los cristianos no vayan a sufrir. Claro, sufrimos, tenemos luchas, dificultades. Pero déjenme desglosar esa palabra. Pásenla bien en griego no son 2 palabras, es una sola palabra. Y tiene una raíz en la palabra riome, que tiene el sentido de librar o libertar. Estas palabras, pásenla bien, podrían traducirse tal vez como alégrense, son libres. Están libres. Esa es una buena noticia. Eso sí trae alivio. La gracia, lejos de traer un yugo, trae libertad. ¿Eso es lo que usted tiene en mente cuando piensa en gracia? ¿Es eso lo que usted se refiere cuando usted predica gracia a las personas? Debemos tener eso bien en claro para ser fieles a la hora de evangelizar y no enseñar algo incorrecto, no enseñar una herejía.
Hay que tener cuidado. Debemos enseñar gracia. Aprendamos y crezcamos juntos sobre temas primarios, doctrinales de la fe, máximamente cuando se tratan de la salvación. Que la salvación es solo por gracia, es un tema primario y fundamental. Ahora bien, y lo vuelvo a repetir, tenemos que tener claro que la gracia nos lleva a una vida de santidad, no es licencia para el pecado. El que ha sido salvado demuestra por sus obras que es salvo. Los salvos muestran su salvación por sus obras. Esto es lo que nos recomienda la carta al final. Apartémonos del mundo y de mezclarnos en sus prácticas. Y el verdaderamente cristiano se aparta del mal, se abstiene del pecado y de toda clase de iniquidad. El creyente debe buscar las cosas de arriba, ser santo, apartado para Dios, dedicado a la lectura y a la oración y también al crecimiento y al bienestar de su próximo, del hermano que está al lado suyo. Pero la salvación por gracia nos trae libertad. Pásenla bien. Gócense en la salvación del Señor. Alégrense los justos y los libres. Y de esta manera leyeron la carta en Antioquía. Quiero que vean la reacción de los cristianos en el versículo 31. Dice, cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Como les decía, una buena noticia va a traer consuelo. Y esta era una buena noticia. ¿Qué hubiera pasado si esa carta hubiera dicho, hermanos, a circuncidarse todo el mundo? Tienen que observar de ahora en adelante 613 mandamientos. Ya no se reúnan los domingos, tienen que guardar el Shabbat, tienen que observar las fiestas, no van a estar comiendo cerdo, ni camarones, ni mantequilla, ni huevos, y todo no y no. ¿Ustedes creen que eso sería una buena noticia? Está muy difícil, para nada, ¿verdad? Esa sería lo equivalente a los $10 millones atados en un grillete y usted sin poder moverse. Ellos se regocijaron y fueron consolados porque realmente era una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Es más, estaban eufóricos. Dice que Judas y Silas exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje como este, ¿verdad? Los últimos versículos nos sirven para la intriga. ¿Qué pasará después? De Judas y Silas, solo Judas vuelve a Jerusalén. Parece que Silas sintió un llamado especial a quedarse, junto con Pablo y Bernabé. Ellos permanecen enseñando y proclamando el evangelio de Cristo a través de la palabra del Señor. La buena noticia de que la salvación es únicamente por gracia. Ese era el mensaje de ellos. Esto nos enseña a predicarnos el evangelio los unos con los otros. Muchas veces pensamos que el evangelio solamente es para el de afuera, pero también para nosotros. También es interesante el caso de Silas, que va a Antioquía, tal vez con el plan de regresar más tarde, pero luego se queda. Podemos aprender de él también. Y déjenme hablarle de aquí a los plantadores y a sus familias. A veces descartamos lugares por X o Y razón, pero no debemos hacer esto. Debemos estar dispuestos a la guianza del Espíritu Santo y a Dios. Él es el dueño de la viña. Él nos manda a los campos. Así que debemos estar dispuestos a ir. No se preocupe por el dónde o cuándo. De Silas podemos aprender que en su momento el Señor se va a encargar de acomodar todas las cosas. Y lo sabremos. Y hermanos, algo más que podemos aprender aquí es que todo este pasaje nos muestra que debemos ser humildes. Tal vez nos toque estar en la línea de pensamiento equivocado. Quizás usted no creía que la salvación es solamente por gracia. Pero yo debo ser humilde ante la palabra. Si la palabra me está enseñando esto, a aceptar mi error. Y si la iglesia me está corrigiendo, a no ser sabio en mi propia opinión, sino a ser humilde en aceptar de que nos podemos equivocar. Una vez hecho esto, no murmuremos, sino que demos gracias a Dios por su amor, porque es por su amor que somos corregidos. Antes de difundir nuestras ideas, seamos prudentes en acudir a los pastores y preguntar si realmente lo que yo estoy interpretando de la Escritura es así o no es así. Eso es algo para que nosotros
pensemos y meditemos. Así que, iglesia amada, el Concilio de Jerusalén nos muestra que la salvación es solo por gracia. La decisión tomada en Jerusalén allanó el camino para las misiones cristianas que van a ser más adelante, que se va a expandir más el evangelio entre los gentiles. Asimismo, y déjeme recordar eso, la obra de Lutero y los reformadores, como vimos al inicio, llevó esta verdad al centro de la iglesia que estaba esclavizada por Roma. Esta doctrina no es una invención de los reformadores, no es que ellos se inventaron que la salvación es solamente por gracia, sino que se encuentra explícitamente en la Escritura y lo acabamos de ver hoy en Hechos. Sola gratia, como decían ellos, o sola gracia, es una enseñanza central del evangelismo, del cristianismo. Y es un recordatorio que nos muestra que la salvación no depende de nuestras obras, sino que es únicamente por la gracia del Señor. Esta verdad debe reafirmar nuestra confianza que la obra redentora de Cristo y su misericordia es suficiente para salvarnos sin basar nuestra seguridad en nuestras propias obras o esfuerzos. Descansar en la obra de Jesús nos va a llevar a la humildad, pero también a la gratitud y a la seguridad en Cristo. Nos libera del legalismo y nos da una necesidad sana de cumplir leyes y reglas, pero no para ser aceptos ante Dios, sino para agradar al Señor, que es diferente. Y eso solo lo podemos lograr con el Espíritu Santo. Nos permite disfrutar de una relación íntima y personal con nuestro Salvador, sabiendo que hemos sido redimidos por su gracia y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Que esta verdad sea un consuelo para nosotros, para nuestros corazones y una fuente de alegría y paz en nuestras vidas. Amén.